En videos anteriores hemos hablado de las causas emocionales de las adicciones, de los apegos o las dependencias. Es decir, son aquellas situaciones subyacentes, ocultas, que no vemos, pero que habitan en el interior de las personas que por alguna razón han recorrido a las adicciones, a los apegos o a las dependencias para tapar, para solucionar o para esconderse sencillamente de estas heridas emocionales que llevan dentro y que les están usando como instrumento para caer en estas conductas negativas. En los años que yo llevo trabajando con personas, acompañándolas en su proceso de abandono de adicciones o de transformación de vida o de conductas negativas, he presenciado cómo la gran mayoría de ellas son presas de muchas heridas y de muchas causas emocionales. Pero hoy vamos a hablar de una que es la que hemos llamado y que atormenta, es un fantasma que atormenta a las personas que están en este tipo de conductas, y es la culpa. Este es un, una un daño que se le está haciendo a las personas o que ellas se hacen porque no logran disfrutar plenamente sus vidas, no logran ser asertivas, no logran convertirse en personas que viven experiencias positivas, les cuesta tomar decisiones, asumir retos o cerrar círculos negativos de su vida por el sencillo hecho, o no tan sencillo, sino por la única causa, y es que se sienten culpables. Este es el primer video de una serie de videos que estoy publicando sobre estas causas emocionales o posibles causas emocionales de las conductas negativas o las conductas adictivas, las cuales en la mayoría de los casos retrasan el proceso de transformación real de las personas que están inmersas en ellas. Por eso hoy decidí hablar con ustedes acerca de unas cuantas ideas relacionadas con este tema, en el caso específico de hoy, relacionados con la culpa, que nos permitan reflexionar sobre este gran fantasma que atormenta nuestras vidas y las vidas de muchas otras personas, y que en ocasiones o las desconocemos o no nos estamos dando cuenta que estamos viviéndola. Así que te invito a quedarte hasta el final del video, porque estas reflexiones nos pueden ayudar para gestionarnos a nosotros mismos, pero también se convierten en una gran herramienta para ayudarle a otras personas. Así que vamos adelante con el video y empecemos a mirar aspectos importantes relacionados con la culpa. Lo primero es, ¿qué entendemos por culpa? Comencemos por explorar un poco ese término para que comprendamos exactamente de qué estamos hablando. Entonces, nosotros solemos definir la culpa como un concepto que es un sentimiento desagradable nacido de la sanción, la crítica, las acusaciones, el señalamiento, y que está producida generalmente por cosas que hicimos o que no hicimos o que hicimos mal y que asumimos que debemos o no debemos hacer. Es decir, si asumimos que no lo debemos hacer, pero lo hacemos, se genera culpa. Y si asumimos que lo debemos hacer, pero no lo hacemos porque es correcto, quizás, entonces también nos genera un sentimiento de culpa. Este señalamiento genera sentimientos tales como la tristeza, la impotencia, la angustia, el remordimiento, la frustración, y se convierten en sentimientos paralizantes que dejan de dinamizar nuestra vida porque nos inmoviliza cuando nos quedamos pensando en si lo hice y lo hice mal, o era algo que debía hacer y no lo hice. Así que vamos a comenzar por algunas maneras de nosotros percibir la culpa y el origen de ese sentimiento negativo. Uno de ellos son los pequeños juicios imaginarios. Estos son un caso que se ve mucho en, por ejemplo, los asuntos judiciales. Cuando alguien es acusado de un delito y es declarado culpable, esa persona entonces cae en un sentimiento de culpa muy desgarrador. Entonces hace que ellos estén comenzando a sentir y a tener consecuencias no solamente psicosociales, sino también en el aspecto físico. Precisamente sobre este punto es muy interesante reflexionar. En consulta suelo mencionarles a mis pacientes que consciente o inconscientemente ellos suelen vivir en un constante juicio. En el juicio que mencionamos, en el juicio de delitos, la persona pues está siendo acusada por alguien más que, basado en unas pruebas y en otros procesos propios del asunto legal, está siendo acusada, llevan testimonios, llevan pruebas
que convierten el juicio en algo legal, porque basado en eso se le declara culpable e inocente. Pero en el caso emocional, el juicio no está determinado por factores externos, es cuando la persona tiene un sentimiento de juicio permanente, se está autojuzgando y colocando en el banquillo de los acusados, pero siempre se está declarando culpable. En este caso no es otro el que señala, sino que es la misma inflexibilidad de la persona a la que le acusa, y se convierte tan dañino cuando es un estado permanente, cuando la persona ya no puede o no sabe salir de ahí, y en muchos casos no quiere salir de ahí porque lo coloca en una posición de manipulación. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primero es el juicio imaginario, los pequeños juicios imaginarios. El otro es cuando la culpa se la impone uno mismo, es decir, cuando la persona, por su crianza, por la educación recibida, está influenciada porque le han imputado culpas, lo declaran culpable de todo. Es que si usted no hubiera nacido, es que si usted no hubiera venido, es que claro, como usted fue quien participó de esto, por eso salió mal. Entonces se deja claro que es una decisión exclusiva de la persona que capitalizó e internalizó esas culpas que le impusieron cuando era un niño, en su crianza, en la casa, en el colegio, en la exposición social, y declaró que era sencillamente un culpable permanente. Se la impuso, ya es una etiqueta que se autocolocó en la que él mismo dice: yo soy culpable de todo. A esas las personas que dicen, en algunos casos que no tienen siquiera que ver con ellos, es cuando dicen: ¿y yo qué hice? Sin que siquiera los estén culpando, pero él ya tiene inmerso, tiene interiorizado que es un eterno culpable. Vamos a poner un ejemplo. Cuando la familia, hay un chico, hay un niño, un joven que quiere estudiar un segundo idioma, pero la familia no tiene los recursos, o sus padres, que son sus tutores finalmente, no consideran que sea importante que hable un segundo idioma. Entonces, sencillamente, porque no les parece importante o porque no tienen los recursos para pagarle ese estudio de un segundo idioma, sencillamente la persona se priva, o lo privan más bien en este caso, de la posibilidad de tener este recurso, porque le sirve para su desarrollo profesional, también para su desarrollo académico. Entonces, cuando ya es adulto, esa persona vive con una eterna frustración de no haber estudiado, de no haber aprendido una nueva disciplina, o en el ejemplo que nos ocupa, no haber estudiado un segundo idioma. Pero hay algo que hay que tener en cuenta: cuando ya somos adultos, ya es nuestra responsabilidad. Si esa es nuestra decisión, si ese es nuestro propósito, es nuestra responsabilidad buscar los recursos para estudiar ese segundo idioma, o esa disciplina, o esa habilidad que queremos desarrollar. Ya no podemos culpar a nadie, porque cuando somos niños, digamos que somos víctimas pasivas o actores pasivos de lo que el mundo, la sociedad, la familia quiera hacer con nosotros, no siempre con mala intención. En el ejemplo que estamos hablando, consideramos que quizás una de las causas por las que no pudo estudiar un segundo idioma, o una carrera u otra cosa, fue porque no había los recursos. Pero cuando somos adultos ya no somos víctimas de lo que las otras personas quieran o puedan o no puedan hacer con nosotros, sino que ya somos responsables de buscar los recursos y tomar las decisiones de transformación, de cambio, y buscar soluciones. Entonces, ¿por qué debemos eliminar la culpa cuando no es asertiva? Porque hay casos en los que es asertiva. ¿Cuándo es asertiva? Empecemos por ahí. Es asertiva cuando, fruto de una elaboración mental, de un proceso de responsabilidad y sobre todo de conciencia, nos damos cuenta de que algo sucedió por negligencia nuestra, o porque realmente no fuimos nosotros lo suficientemente responsables. Ejemplo, cuando estamos estudiando y no entregamos a tiempo una asignación académica, porque perdimos tiempo, porque no quisimos hacerla, porque sencillamente fuimos nosotros quienes no ejecutamos la acción. Ahí es un asunto de responsabilidad más allá de la culpa, y debemos tomar acciones para corregir, hablar con quien corresponda, disculparnos y pedir una segunda oportunidad, como cuando hay un asunto de divorcio, hubo un asunto de infidelidad, la pareja se entera de esto. Nosotros podemos hacer dos cosas: asumir
que somos culpables, pedir perdón y tomar actitudes de cambio. O por el contrario, considerarnos, como vimos en el punto anterior, unos eternos culpables, es que yo no puedo cambiar, es que no soy capaz, que definitivamente soy un desastre. Entonces esa culpa no es asertiva porque no nos lleva a cambiar, nos lleva a culpabilizarnos, a inmovilizarnos y no tomar acciones correctivas. Entonces eso hace que carguemos con sentimientos de culpa eternos, con culpas impagables, con deudas eternas. Miremos entonces cómo la culpa puede considerarse una forma de compensación. Hay que aclarar que en ocasiones las personas claramente asumen la responsabilidad de sus actos, mientras buscan también maneras de compensar su error, de corregir. Eso es importante, eso es un nivel de conciencia responsable. Y ahí es muy distinto el resultado, es muy distinta la manera de asumir una responsabilidad a cuando asumimos o nos consideramos eternos culpables. ¿Qué podemos hacer entonces? Entender, en primer lugar, que la culpa que nos moviliza no es culpa, es una responsabilidad. Es una responsabilidad aceptada, pero hay una modalidad y es que la culpa nos ata. Es cuando la culpa nos inmoviliza, cuando la culpa se convierte en un estado permanente. Y como estamos hablando de cómo estas heridas emocionales se convierten en una catapulta hacia conductas negativas, entonces, ¿qué hace la persona cuando se considera un eterno culpable? Cuando cree que todo lo malo que sucede es por él, que se separó su familia por culpa de él, que él desde niño, como seguramente a muchos les pasa que lo escuchan, usted no debió haber nacido, entonces se considera un eterno culpable y por eso esa culpa ata, esa culpa inmoviliza, esa culpa no te lleva a mirar, como en el ejemplo anterior de la pareja, cómo solucionar lo que hice, porque ni siquiera hay un análisis de si lo hice o no lo hice, sencillamente hay un juicio. Es que ya soy culpable. ¿Qué hay que hacer? Entonces a la persona, yo acostumbro a hacerlo con mis pacientes, con las personas que les ayudo en este camino de transformación, y es realmente, esta es la primera pregunta que yo le hago siempre a alguien que se acerca, o su familia o alguien se acerca pidiendo ayuda por una condición de consumo, de apego o de dependencia. Siempre es, ¿realmente tú estás queriendo asumir de manera responsable el control de tu vida? ¿Te quieres responsabilidad por tu vida? Sí o no, porque nadie lo va a hacer por ti. Tu familia siempre querrá que cambies, pero el que tiene que vivir el proceso inmersivo de transformación eres tú. Eres tú hombre, eres tú mujer, eres tú joven, que realmente tengas un momento de conciencia, de iluminación, de despertar, como lo quieras llamar, y aceptes que nadie lo va a hacer por ti, que puede que alguien te haya señalado, pero es tu decisión creerte o no creerte culpable. Y esto implica entonces que no, en muchas ocasiones, yo diría que en todas, tenemos que emprender acciones que nos enseñen a asumir nuestra responsabilidad. Es la única manera de cambiar. En algunos casos, de hecho, las personas se dan cuenta de que están cómodos lamentándose y se quedan viviendo en un pasado que no les permite construir un mejor presente. Eso es importante. Y también es importante entender que debemos darle temporalidad a la culpa. ¿Cómo? Procesándola, gestionándola. Este es el tema de este video. Gestionar ese sentimiento. ¿Qué es gestionarlo? Darnos cuenta de dos cosas. En la vida siempre estamos moviéndonos en dos espacios. Uno es las cosas que podemos cambiar y dos, las cosas que no podemos cambiar. Lo que no está en nuestras manos transformar. Por ejemplo, sucede un desastre natural cerca de tu casa o cerca de tu vecindario o en algún lugar donde te encontrabas. Si estamos procesando mal, gestionando mal la culpa, entonces, y lamentablemente hay desastres en ese evento natural, como un terremoto, como un incendio, qué sé yo, pero realmente no pudiste hacer nada, porque no pudiste hacer nada. Eso es un caso que tú no puedes cambiar.
pero necesitamos sabiduría para aceptar lo que no podemos cambiar, y responsabilidad y conciencia para aceptar las cosas que sí podemos cambiar. Hay asuntos de nuestra vida que no tenemos que transformar en culpa, sino en responsabilidad. Tenemos que tener la conciencia, dedicar tiempo a pensar si esto que está pasando yo lo puedo mejorar o si sencillamente no depende de mí. Si yo tengo que salir a una cita, a una situación que tengo que atender, pero se presenta algo que yo no puedo manejar, como una lluvia, como que las calles están inundadas o que hay mucho tráfico y sencillamente no pude llegar a tiempo, pues yo tengo que ser consciente de que escapó de mi control y que yo quise cumplir. Es decir, darle temporalidad a las situaciones, que todo tiene un principio, todo tiene un fin y que nosotros debemos tener la madurez de ponerle un hasta aquí a las situaciones y decir, no quiero vivir más con esto, no acepto más esta situación sobre mi vida, porque ¿qué es lo que recibes en tu vida? Lo que toleras, eso es lo que vives, lo que tú toleras, que a veces lo estás tolerando de manera inconsciente y otras veces de manera consciente. En este punto hay que hacerte la pregunta importante: ¿cuál es el fin? ¿Cuál es tu propósito al convivir con este sentimiento de culpa? ¿Quieres ser responsable y transformar tu vida? ¿O por el contrario, será acaso que ese sentimiento de culpa te funciona como un argumento para victimizarte, para manipular, para obtener ciertos beneficios, para evitar asumir responsabilidades? Este es un estado de conciencia, es un estado de madurez, es un estado de autorrespeto, de amor por ti mismo, por ti misma. El aceptar que te estás haciendo daño buscando beneficios adicionales que no vas a obtener. Tu mente te engaña y te hace creer que te están cuidando porque no vales. Otra cosa es que te presten atención porque vales. Así que estas dos preguntas las voy a repetir porque son clave. La primera es, ¿cuál es tu propósito al aceptar convivir con este sentimiento de culpa? ¿Qué es realmente tu propósito oculto? ¿Qué es lo que buscas? ¿Será acaso que te está funcionando como un sistema, una herramienta para manipular, para evadir responsabilidades, para victimizarte, para no vivir la vida que tú quieres y considerar que eres víctima? Esta es una sociedad de víctimas. Nosotros queremos construir una comunidad de protagonistas, de responsables, de gente que tomó en sus manos la decisión de cambiar. Vamos entonces a recapitular un poco lo que hemos hablado para que vamos sacando algunas conclusiones importantes. Lo primero es muy importante reconocer y asumir nuestras verdaderas responsabilidades para dejar de cargar con asuntos que no podemos solucionar y responsabilizarnos sobre las cosas que sí podemos solucionar. Otro punto importante es, también debemos tener muy claro que ese sentimiento de culpa es dañino. Es mejor el sentimiento de responsabilidad porque te moviliza. El sentimiento de culpa te paraliza. Cuando somos niños, este es otro punto clave de conclusión, cuando somos niños no somos responsables de lo que hacen por y para nosotros. Pero cuando somos adultos sí somos responsables de cambiar lo que nos hace daño y tomar acciones de transformación propia, transformación real y transformación personal. Otro punto de conclusión y de reflexión es que tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las cosas sobre las que podemos intervenir y cuáles son las cosas sobre las que no tenemos ningún control. Podemos intervenir en una sola cosa y hay otra en la que no podemos intervenir. En la que no podemos intervenir es en la transformación de otras personas. Nosotros no podemos hacer que alguien cambie por más que deseemos que cambie, por más que nos perjudique la conducta de otra persona. No es nuestra responsabilidad ni tenemos las herramientas para que cambie, pero sí podemos intervenir en otra y es nuestro propio cambio personal. Ahí es donde tenemos que ser responsables y asumir acciones de cambio, ejecutar, comenzar a caminar hacia el cambio. No podemos convivir eternamente con el sentimiento de culpa. Recuerda que nos paraliza. En cambio, la responsabilidad nos moviliza, así que debemos tomar conciencia responsable
de las razones por las cuales nos quedamos en ese estado. Tomemos conciencia responsable de cuáles son nuestras razones reales para convivir con la culpa. La hemos convertido en una aliada negativa, en comillas, nuestra mejor amiga, pero es nuestra peor enemiga, para llamar la atención o victimizarnos. Y tomar conciencia es comenzar a trabajar en nuestra transformación real. Tomar conciencia, ser responsables es comenzar a dar los pasos que nosotros, no la gente, no mi familia, no mi pareja, el mundo no tiene que cambiar para que nosotros nos transformemos. Yo me reúno a veces con familias que me dicen, es que si cambio a mi hijo de colegio, es que si cambiamos de barrio, yo les digo, no hay burbuja donde tú puedas ingresar a tu hijo para protegerlo del ambiente. Lo que tenemos que darle las herramientas para que sea responsable y diga no cuando hay que decir que no y sí cuando hay que decir que sí. De manera que la responsabilidad personal es el inicio de nuestra transformación real. Finalmente, cuéntame en los comentarios cuáles son tus reflexiones personales acerca de la culpa, las tuyas. No empieces a buscar culpables afuera, no empieces a acusar a nadie porque ahora tienes un concepto más claro, panorama más amplio de lo que es la culpa. No empieces a buscar a quién acusar. Mira para ti cuáles son las reflexiones más importantes y cuéntamelo en los comentarios. Lo otro que siempre te pido es que por favor te suscribas al canal. Necesitamos aumentar la cantidad de personas que se unan a este mensaje porque tenemos la intención real de ayudar a las personas a salir de esas cárceles de la adicción, los apegos o las dependencias. Así que suscríbete, cuéntale a otros, déjanos tu like y recuerda que queremos construir una comunidad de aliados de la transformación real. Una comunidad, no solamente seguidores, sino una comunidad involucrados en nuestra propia transformación y en ayudarles a otros. Y aquí abajo, en la descripción, te dejo entonces mi número de WhatsApp personal para que te comuniques conmigo y también te dejo el correo electrónico. ¿Para qué? Para que si estás interesado en una mentoría personal, en un acompañamiento personal, porque estás renunciando a un apego, a una adicción, a un consumo o a una dependencia, entonces puedas recurrir a nosotros para ayudarte. Ahí te dejo los contactos, cómo puedes comunicarte conmigo y recuerda, esto te sirve para tu empresa, para tu comunidad educativa, para tu familia. Entonces recuerda que un video es la respuesta.